muestras manuscriturales, ¿cuántos contenían firmas de la señora Gracelina? En el momento no recuerdo cuántas contenían plenamente firmas, porque en los formatos que nosotros utilizamos están uno que se plasman información personal de la persona y otros en donde se plasman números. En la descripción de los elementos indubitados o patrones, ustedes, ¿en qué observó en cada folio de las muestras? No, simplemente se relacionaron cuánta cantidad de folios se recibieron. ¿Relacionó cuántos números de cédula estaban anotados? No, relacioné simplemente 10 folios correspondientes a muestras manuscriturales. Y entonces, ¿cómo hace para determinar que las firmas estaban en una proporción abundante para hacer su estudio? Por la cantidad de folios que se presentaron, pero ya para determinar la cantidad de números de firmas tendría que volver a tener contacto con las muestras para contar cuántas firmas había. Cuando usted realiza la ilustración del estudio comparativo, usted señala unas firmas indubitadas, ¿es correcto? Sí, eso, señoría, es correcto. Esas firmas indubitadas, ¿en qué folio de las muestras que se les, o del legajo que se les suministró de firmas o de muestras indubitables estaba contenido? Las tomo de manera aleatoria, las analizo y las tomo de manera aleatoria. O sea, no, debo entender que no dejó constancia de a qué folio se estaba refiriendo. No, sí, señoría, no le dejé constancia. ¿Y por qué? No lo consideré importante en su momento. Ok. ¿Con qué elemento tomó usted las fotografías que aparecen ahí en su dictamen? Con un video comparador. ¿Qué marca? No lo relacioné en el informe, pero ese es de marca Foster and Freeman. ¿Qué modelo? Desconozco el modelo. Cuando usted habla de que tiene una aceptación en la comunidad científica de los procedimientos, usted señala que existen peritos oficiales que los avalan. Y quisiera saber, ¿algún autor que usted tome de referencia para realizar el procedimiento comparativo? No tengo un autor único para el tema del análisis. ¿Qué autor, qué autores sigue? No le entendí la pregunta. ¿Qué autores sigue para el efecto? Bueno, pues hay varios, pero en el momento no recuerdo plenamente sus nombres. ¿De ninguno? No, pues el que más se utiliza por el tema de las leyes es Edmond Solar Pellat. Pero pues Y ese autor que habla sobre el estudio comparativo, ¿qué variables se deben tener en cuenta? no, habla sobre las leyes, sobre esos elementos identificativos. Ya la cuestión comparativa es lo que yo observo entre las diferencias entre una firma y la otra y las confronto. Es esa metodología por la que le estoy preguntando, ¿de dónde saca usted esa metodología? Del protocolo de examen de escritura manuscrita. Y ahí aparece relacionado la terminología que usted debe emplear. Sí, en los protocolos se encuentran establecidos el paso a paso de lo que se debe realizar y las conclusiones a las cuales llegar. Y también se encuentran relacionados también varias leyes y los requisitos que debemos tener en cuenta para el análisis de los análisis. Y en el paso a paso, ¿cuáles serían los criterios o los criterios, usted por ahí no recuerdo, grafonómicos, leí en alguna parte, si estoy errado me corrige? Los idiotismos gráficos, los idiotismos grafonómicos, Sí, ¿eso dónde está contenido? eso todo se encuentra contenido también en los protocolos. En los protocolos, Ujú. pero algún autor que respalde la seriedad científica o técnica de esos protocolos. Pues ese protocolo se encuentra, se basa obviamente en varios autores, pero eso pasa por un elemento de planeación y pues como le comenté, no recuerdo plenamente los nombres de los autores. ¿Se tiene en el dictamen algún pie de página o alguna cita de algún autor? Mm, no, Es, ¿Qué significa grafonómico? Dice, es una constante grafonómica presente en el enlace inferior en la letra C. ¿Qué significa el término grafonómico? Cuando hablo del tema grafonómico son estas características
No, no estoy preguntando las características, estoy diciendo qué significa el término grafonómico. Es que parte del tema de las características, es el tema de esa parte, o sea, el tema grafonómico parte de lo que es todo lo que son los movimientos, la presión, la velocidad, todo eso, todo ese conjunto hace el tema grafonómico. ¿Y ese tema grafonómico está definido por algún autor? Desconozco en este momento en cuál. No más preguntas, señoría, muchas gracias. Señora Suárez Cruz, hemos terminado su declaración. Le hago devolución de su documento y ya puede retirarse. Le deseo una feliz tarde. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Continuamos entonces con el testigo Juan Norberto Pérez Quimbayo. Su señoría, Señor defensor. ¿será que podemos aplazar la audiencia, señor juez? No, doctor. Hemos hecho esperar al señor todo el día, toda la tarde. No lo voy a hacer devolver. Es una falta de respeto. Por favor, yo soy el que decide. No voy a aplazar la audiencia. O sea, tengamos consideración con el testigo que nos esperó toda la tarde. Les voy a pedir, sí, 5 minutos para tomar un respiro y continuamos.
Reanudamos. Hace presencia en la sala de audiencias el ciudadano Juan Norberto Pérez Quimbayo, quien exhibe la cédula de ciudadanía número 79.290.862, documento expedido en la ciudad de Bogotá. Señor Pérez Quimbayo, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por la espera que nos ha tenido durante toda la tarde. Sé que hizo usted presencia desde el inicio del juicio. Usted ha sido convocado a esta audiencia a rendir testimonio por parte de la Fiscalía General de la Nación en la presente causa que se sigue en contra del ciudadano Raúl Eduardo Fonseca Sánchez. Es obligación de toda persona rendir testimonio cuando es así requerido por las autoridades judiciales. Este testimonio, primero, versará sobre hechos que le consten. Segundo, será rendido bajo la gravedad de juramento. Existen excepciones al deber de declarar. Usted no está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. Por tal motivo, le debo preguntar si usted tiene algún parentesco, vínculo o relación con el señor Fonseca Sánchez que pueda eximirlo del deber de rendir testimonio en esta audiencia de juicio oral. No, su señoría. Sí, no, su señoría. Le debo advertir el contenido del artículo 442 de la Ley 599 de 2000, norma que define el delito de falso testimonio, abro comillas. El que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Comprende, señor Pérez Quimbayo, las consecuencias de faltar a la verdad en la declaración que rendirá a continuación? Sí, su señoría. De pie, por favor. Juan Norberto Pérez Quimbayo, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y solo la verdad en la declaración que rendirá a continuación? Sí, su señoría. Podemos sentarnos. Señor Pérez Quimbayo, por favor, para que en el registro conste de su propia voz, nos recuerda su nombre completo y el número de su documento de identidad. Norberto Pérez Quimbayo, cédula de ciudadanía 79.290.862 de Bogotá. ¿Qué edad tiene? 61 años. ¿Estudios? Administrador de empresas. ¿Ocupación? Empleado. ¿Estado civil? Casado. ¿Su domicilio? Calle 67, número 65A71. Bien, señor Pérez, a continuación, la señora fiscal le va a hacer unas preguntas. Le pido que sea lo más claro y conciso posible en sus respuestas. No se apresure al contestar, espere un breve lapso. Si escucha una objeción, guarde silencio. No conteste la pregunta hasta que le diga yo si debe o no hacerlo. ¿Me ha comprendido? Sí, señoría. Señora fiscal, su testigo. Gracias, su señoría. Bueno, señor Juan Norberto, ¿puede por favor indicarnos usted actualmente a qué se dedica? Soy empleado. Empleado. ¿Dónde está empleado? Capital Expresas. ¿En dónde, perdón? Capital Expresas. ¿Hace cuánto es empleado de Capital Expresas? 30 años. ¿A qué se dedica esa empresa? Prestador de servicio de transporte turístico. Y en razón de ese objeto social de la empresa, ¿qué actividades desarrolla la empresa? Transportar pasajeros a empresas, a colegios, a lugar de salud, a lo que autoriza el ministerio por el decreto. Perfecto. ¿Y siempre ha sido empleado de Capital Express en esos 30 años? ¿O ha tenido algún otro cargo? Tuve un lapso del 2 de marzo del 2012 al 29 de agosto del mismo año, por una situación que se nos presentó, un intento de estafa que hubo hacia la empresa. ¿Qué intento de estafa? El señor Germán Ricardo Bulla Rojas llegó a comprar la empresa y realizó una serie de negocios de manera particular, involucrando a la empresa, tratando de involucrar a la empresa. Lo
lo que se presentó la denuncia ante la Fiscalía en diciembre del mismo año. ¿Y qué negocios realizó a nombre de la empresa En este momento pues no o puedo. involucrando a la empresa? Pues, compra-venta de carros, falsificación de documentos para conseguir capacidad transportadora, aumentar la capacidad transportadora que entrega el ministerio. Y, sí. Ok, y infló la nómina pues, para poder tener todo esto como un aparato, un concierto para delinquir, se podría decir. Listo. Y en ese, del 2 de marzo del 2012 al 29 de agosto del 2012, ¿usted qué cargo ocupó al interior de la empresa? Ninguno. En la Cámara de Comercio aparecía como su gerente, pero lógicamente él me apartó de la empresa para poder realizar todas sus gestiones, las fechorías. Después de esta fecha fui llamado por el ministerio para que retomara la empresa y así fue como se hizo. La compraventa se había hecho con un documento de notaría y a la vez se hizo un documento de rescisión de contrato ante notaría. ¿Y quiénes son los dueños de la empresa? Mi persona, Juan Norberto Pérez Quimbayo, y la familia. Somos 3 personas. ¿Y él cómo hizo para apartarlo a usted de la sociedad? Trasladó la empresa de donde funcionábamos siempre, funcionábamos en Puente Aranda, la llevó para el barrio El Polo y pues lógicamente no, sin llave, sin acceso ni nada, se llevó todo. ¿Aproximadamente cuántos eventos ustedes verificaron de lo que usted indica de estafas? En la denuncia que le hizo a la Fiscalía presentamos 97 folios, que fueron muchas situaciones en las cuales después de que el ministerio me llamó para que retomara la empresa, pude tratar de solucionar con muchos afiliados muchas situaciones, incluido, por ejemplo, el señor Carlos Chamat, que él también era propietario de un vehículo, y él pudo retomar el carro que le habían tomado, digamos, se lo trataban de vender a otras personas sin su firma. Entonces, él sí fue, él lo que hizo fue citar a la persona que tenía la tenencia del carro en la oficina nuestra, donde nos devolvimos después del suceso, y ahí recuperó su carro. Consejo que se le dio a otras 2 personas que estaban en la misma situación. ¿Recuerda los nombres de esas otras personas que estaban en la misma situación? Uno era la señora Gracelina Copete. No, a estas alturas no puedo recordar más. Bueno, ¿puede por favor indicarnos si el señor Bulla en ese lapso de tiempo tuvo autorización para realizar alguna venta de vehículos que estuviera en la empresa? No, el objeto social de la empresa no es vender carros, entonces no puede hacerlo. No podía hacerlo. Ni comprar. ¿A través de qué contratos los carros estaban vinculados a la empresa? Estaban por contrato de administración, perdón, contrato de vinculación sin tenencia o contrato de administración con tenencia. ¿Usted tiene conocimiento del avance de esa investigación en contra de Ricardo Bula? La fiscalía la desestimó por mínima cuantía, ¿Mínima cuantía? a pesar que eran 200, por encima de 200 millones. Ok. Al interior de la empresa, ¿usted tiene acceso a los registros contables de la empresa? Sí, claro, pues lo que nos obliga la ley ahorita, para acá ya, Y fue hace 12, 13 años. listo. Al interior de la empresa y de esos registros contables, ¿figuró algún registro contable relacionado con la venta del vehículo de propiedad de Gracelina? No, señora. No figuró. No. Y nosotros, la empresa se constituyó el 18 de octubre de 1995. Desde ahí hemos tenido solamente una contabilidad y hay recibos desde el 001 hasta hoy en día que está como en el 5.000 algo, tanto recibos de caja como comprobantes de egreso. Nunca hubo una discontinuidad, siempre hay un único formato. ¿Usted supo si o conoció de pronto la persona, primero usted supo si el vehículo de Gracelina Copete se vendió? Supe por los documentos que están en la denuncia que el señor lo recibió a nombre propio y trató de venderlo a varias personas. Incluso le hizo firmar contratos a la señora Gracelina a nombre de personas naturales. O sea, ella vendiendo el carro hacia una persona natural. Nunca, como se puede verificar en
en el certificado de tradición del carro. Si el carro inició como con Capital Express porque era obligación en ese momento, en el año 2008, comprar los carros nuestros, tenerlos a nombre de nosotros, después de esa primera venta que se hizo, nunca volvió a aparecer a nombre de nosotros porque no hubo negocio hacia nosotros, sino hacia terceros. Él lo que trataba era de coger los dineros y venderlos a otras personas. Listo. ¿Usted supo a quién se le vendió ese vehículo perteneciente a Gracelina Copete? No, señora. No. ¿Usted conoce a Raúl Eduardo Fonseca Sánchez? No, señor. ¿Usted sabe si para la época de los hechos, el señor, o para la época de este periodo de tiempo el que usted indica que ocurrieron varias particularidades, en esa época la custodia de los vehículos, quién la tenía? ¿La custodia o la tenencia de los vehículos? Algunos vehículos estaban a nombre de, digamos, cuando tenían contrato, los tenía el administrador de la empresa, en ese momento el señor Germán Bulla, que Ya. era el administrador. ¿Y usted volvió a tener contacto con el señor Puya? Desde el 30 de agosto del año 2012 y después de la denuncia se desapareció. Listo. ¿En sus reportes o en los reportes de la empresa figura algún contrato de vinculación o usted pudo constatar la existencia de algún contrato de vinculación del vehículo de la señora Copete? El vehículo, desde que inició, como era afiliado, tenía que tener el contrato, pero los contratos tenían término definido, eran por un año. Ok. Entonces, cualquier contrato al año, lo que hace la empresa es buscar al propietario y tratar de o renovar el contrato o mirar qué situación está pasando con el carro, que fue lo que ocurrió con el carro de la señora. Al no tener nosotros respuesta, lo que hicimos como empresa para evitar más comparendos administrativos que tuvimos, porque habían conductores borrachos, de hecho, hay una cantidad de situaciones difíciles con ese vehículo en particular, se colocaron diferentes denuncias en diferentes entes y lo que se hizo fue solicitar la desvinculación administrativa ante el Ministerio de Transporte, la cual fue, después de 2 o 3 opciones, fue concedida. Perfecto. Listo, señor señor Pérez. Muchísimas gracias. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Señor defensor, contrainterrogatorio. Señor Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Usted dice que la desvinculación del carro de la señora Gracelina Copete fue concedida. ¿Usted recuerda mediante qué acto administrativo? Sí, una resolución de desvinculación, pero pues no tengo ni el número ni la fecha, pero creo entender que fue antes del caso, porque si el carro hubiera estado vinculado en el momento en que hicieron el traspaso, nos hubieran pedido a nosotros una carta de autorización, que es un pase y salvo, y una cesión de derechos o una autorización para que el carro se debe ceder el derecho de contrato al nuevo propietario, y eso nunca nos lo piden a nosotros. Ya. ¿Ustedes alguna vez, aparte de ese carro, habían hecho para otros carros desvinculación? Sí, se han hecho, es un trámite continuo por diferentes circunstancias, o el propietario no vuelve a aparecer, o el vehículo se perdió, se tuvo un siniestro, entonces hay que hacer ese trámite administrativo para poder cancelar la matrícula como público. ¿Usted tuvo conocimiento si el carro de la señora Gracelina Copete, eh, la empresa de ustedes lo adquirió por contrato de permuta? No, o sea, como le expliqué, nosotros el carro cuando salió del concesionario lo compramos a nombre de Capital Express. Después se le vendió a un tercero. Y ahí hubo 2 o 3 personas más que lo tuvieron, pero no, después de eso nunca volvió a ser de nosotros, nunca. Se puede constatar en el registro, en el certificado de tradición. ¿Ustedes cuándo volvieron a tener posesión de la empresa de Capital Express? El 1 de septiembre del año 2012. El 1 de septiembre del año 2012.
Señoría, no más preguntas. Redirecto Fiscalía. No, su señoría. Complementarios Ministerio Público. Si me lo permite, señoría. Proceda. Gracias. Señor Pérez, ¿usted recuerda cuándo se presentó el problema al que aludió respecto del vehículo de la señora Gracelina? Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Usted recuerda cuándo se presentó el problema al que aludió con el vehículo de la señora Gracelina? Tengo entendido que en marzo del año 2012. ¿A usted le consta que el señor Bulla hubiera negociado ese vehículo con alguna persona? No, señor. ¿Eso no lo percibió? No. ¿Y entonces cómo se enteró? Después de los documentos, cuando ya retomamos la empresa, comenzamos a mirar el historial de los carros y ahí habían copias de los contratos de compraventa entre el señor y una fundación que él tenía y la persona propietaria del carro y personas naturales. Del vehículo de la señora Por Gracelina. referencia, señor. No más preguntas, señoría. Muchas gracias. Esta situación que usted nos ha expuesto es con Germán. Perdón, hábleme fuerte. Germán Ricardo Bulla Rojas. ¿Me repite el lapso en que el señor Bulla Rojas estuvo al frente de la empresa Capital Express? El 2 de marzo del 2012 al 29 de agosto. Señor, 2 de marzo del 2012 al 29 de agosto del 2012. Y me dice que después de esa fecha no volvió a tener contacto con el señor Bulla Rojas, ¿correcto? No, señor. Usted retomó la empresa, o ustedes, su familia, en agosto de 2012, ¿le entiendo bien? 1 de septiembre del 2012. En ese momento, cuando usted retoma la empresa, el automotor de placas VFD 113, propiedad, o el que estaba vinculado a nombre de la señora Gracelina Copete, ¿estaba aún vinculado para a la empresa? Vinculado sí estaba por tarjeta de operación, pero no teníamos o sea, no, el carro se lo llevó él cuando se fue en agosto o lo vendió. Ok. Sí. Estaba vinculado con tarjeta de operación, pero el vehículo no lo teníamos, digamos, en el parqueadero de la empresa, ni teníamos la tenencia del mismo. Más o menos me repite en qué fecha o época fue desvinculado el vehículo. Nosotros sí comenzamos a hacer la solicitud desde el 2013, al ver que no teníamos respuesta alguna de parte del propietario del vehículo, ni sabíamos nada de él, y pues, se puede verificar por el Ministerio de Transporte, por la Dirección Territorial, que les pidió una resolución, no sé si en el 2014 o 2015, no recuerdo la fecha, señoría.
Señor Pérez Quimbacho, le hago devolución de su documento. Deseo una muy feliz tarde. Hemos terminado su testimonio. Bien, señora fiscal, nos restan... Puede retirarse. 2 peritos. Y su señoría, nos restan 2 peritos. ¿Están presentes? Su señoría, calculando que pues no íbamos a tener espacio para más peritos, para más testigos, la fiscalía no lo citó. Dianita, una nueva fecha para terminar. Claro que sí, doctor. Permítame un segundo. Doc, de preferencia un día completo, una tarde, una mañana. Una tarde. Doctores, si están de acuerdo en la siguiente fecha, sería para el día 30 de abril a partir de las 2 de la tarde. Señora fiscal. Sin inconveniente con fecha y hora. Señor representante de víctimas. De acuerdo, señoría. Señor procurador. Defensa técnica. Conforme, su señoría, a las 2 de la tarde del 30 de abril. Quedan convocados a audiencia de juicio oral. Dianita, ¿me repites la fecha? Perdónenme. Claro que sí, doctor. 30 de abril a partir de las 2 de la tarde. 30 de abril 2026 a partir de las 2 de la tarde. Damos por terminada esta sesión a las 6:14 de la tarde de 28 de octubre de 2025, dejando constancia expresa del cumplimiento de la normatividad legal vigente y del respeto por los derechos y garantías de las partes e intervinientes. A todos una feliz tarde. Hasta luego, buena tarde.